Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin formación reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Muy buenas a todos de nuevo. Hoy continuamos hablando aquí Luis y yo con Alfonso, que todos recordaréis del episodio anterior en el que, por recordar un poco de qué estuvimos hablando, Alfonso es especialista en monitorización de la profundidad anestésica y en el anterior episodio hablamos sobre por qué es importante la monitorización de profundidad anestésica, qué formas tenemos actualmente de monitorizar y cuáles son los fundamentos de la monitorización, cómo se mide, qué valores nos dan estos monitores. Y hoy, por continuar este tema tan interesante, ¿de qué vamos a hablar, Luis? Si os parece bien, por avanzar un poco más, vamos a hablar de otro tema que es otro concepto central en los monitores de conciencia, que es la incorporación, bueno, yo entre comillas voy a decir reciente, porque yo sí que durante mi residencia vi el cambio de esos sensores, pero seguramente tú, Alfonso, nos puedas hablar con más detalle de esta incorporación de la tecnología, que es la matriz de densidad espectral, ¿no? Pues una especie de construcción gráfica solapando pues las diferentes frecuencias, las diferentes amplitudes de onda en el tiempo, ¿no? No sé si nos puedes hablar de ello, Alfonso. Exacto. Sí, bueno, la matriz de densidad espectral, ¿no? O el espectrograma, que también se conoce. Y esto es interesante porque el espectrograma ya estaba en el año 2002, 2001, Bueno. ya estaban los monitores. Lo que pasa es que nadie lo miraba. ¿Pero por qué no se miraba? Porque no se entendía, ¿no? Y ahora ha vuelto con mucha fuerza. También en su día eran más complicados, eran no en blanco y negro, pero bueno, ahora son con colores, etcétera. Y este espectrograma o esta matriz de densidad espectral, pues no es más que la representación gráfica en color de todo lo que hemos hablado, de la actividad eléctrica que está produciendo mi paciente, ¿no? Con lo cual, lo que me va a monitorizar, lo que me va a representar yo necesito representar tres cosas que hemos visto. Los voltajes, que es la amplitud de la onda, necesito monitorizar la frecuencia y necesito monitorizar el tiempo para saber qué tipo de ondas tengo, si son beta, alfa, teta o delta, ¿no? Entonces, en el eje vertical va a ir las frecuencias, en el eje horizontal va a ir el tiempo y el color me va a dar los voltajes de las ondas. Al lado de todos los monitores y todos los espectrogramas vamos a tener una gama de colores que va desde el rojo intenso hasta el azul y según vamos bajando, va bajando el voltaje, la amplitud de las ondas, de tal manera que rojos muy intensos indican altísimos voltajes y azul indicaría ausencia total de voltaje. Y de esta manera, yo lo que puedo ver en mi matriz de densidad espectral es en la zona beta qué tipo de actividad tengo. Evidentemente en un paciente bajo anestesia general tendré muy poquita o nula actividad y voy a empezar a tener un estado de anestesia general en cuanto empiece a tener mucha actividad en la zona alfa, teta y delta, que son las ondas más lentas del cerebro, ¿vale? Entonces ahí vamos a poder ver qué tipo de actividad, la evolución de mi paciente en el tiempo, porque como hemos dicho la cirugía es muy dinámica y puede existir un montón de factores. Cualquier factor que produzca una disminución un efecto sobre la actividad cortical va a tener efectos sobre la matriz de densidad espectral, como puede ser una hipotensión. Cuando el paciente se hipotense, yo en mi matriz de densidad espectral podré mirar qué está produciendo esa hipotensión sobre la actividad cerebral de mi paciente, que a lo mejor una misma tensión en un paciente no produce ningún tipo de efecto y en otro, porque es un paciente más frágil, produce una pérdida importante de la actividad cerebral. Luego ahí detecto de alguna manera que ese paciente es más frágil, más sensible y que esa hipotensión está teniendo un efecto importante sobre el paciente, ¿no? Así que fundamentalmente eso es un poco lo que es la matriz de densidad espectral. Y bueno, y hay dos parámetros, perdona, que me he quedado, que vienen en todos, que se llaman el SEF, el SEF y la MF,
Y el SEF es, si lo veis ahí, que es una línea blanca que suele aparecer, es el Spectral Edge Frequency o frecuencia de borde espectral, que no es más que el percentil 95 de la actividad eléctrica cortical. Es decir, si tengo un SEF de 15, me está diciendo que el 95% de la actividad de mi paciente está por debajo de 15 hercios. Es decir, no hay actividad beta. ¿De acuerdo? Y el MF sería lo mismo, pero para el 50% de la actividad eléctrica. Luego esa línea blanca de alguna manera me va a determinar la actividad que tengo por debajo de ese valor. Interesante eso, el SEF 95, ¿no? Sí, perfectamente explicado. Yo siempre digo, ¿no? Cuando me pregunta algún residente por la matriz de densidad espectral, en mi proceso de integrarlo, ¿no? y de aprenderlo yo, siempre me lo imaginaba como montañitas, ¿no? Exacto, es que es así. Los colores azules, pues serían unas ondas tan casi planas, ¿no? Que se elevan muy poquito. En cambio, los colores que me hace mucha gracia el matiz Burdeos, ¿no? Que es el rojo más potente en muchos monitores, es una montaña muy alta, ¿no? Entonces tú tienes eso, a lo largo del tiempo vas dibujando un paisaje cerebral, ¿no? Donde cuanto más profundamente anestesiado esté un paciente, más altas serán las montañitas en los rangos bajos de la frecuencia, ¿no? Hasta llegar a desaparecer en el caso del coma profundo o del índice de consciencia cero que hablábamos antes. Y en cambio, cuanto más se vaya despertando un paciente, esas montañitas se situarán en ondas de frecuencia más alta. ¿No es así, Alfonso? Exacto, es una perfecta. Y cuando está todo azul es cuando llegamos al mar, que no tiene ninguna altura. El mar está a nivel del mar, como se dice, ¿no? Exacto, es una buena manera de explicarlo. Sí, la verdad que sí. Y te podría hacer una pregunta, Alfonso, respecto a esto del SEF 95 y las bandas del EEG. ¿Podrías describirnos un poco en los diferentes planos, pues una consciencia, sedación, una anestesia general o una anestesia ya muy profunda, los diferentes bandas que vamos encontrando en la matriz y del SEF 95? Más o menos lo has hablado ya cuando has hablado de las ondas, pero bueno, porque lo sepa un poco la audiencia con más detenimiento, ¿no? Este tema. Sí, bueno, el SEF como tal solo no vale, ¿no? Porque además existen determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando tenemos un paciente totalmente suprimido o un coma barbitúrico o una muerte cerebral, vamos a ver SEF muy amplios, de 20 y tantos, ¿no? Y diremos, oye, ¿cómo tiene un valor tan grande, ¿no? Y es porque ahí se vuelve errático, porque es posible que coja alguna frecuencia mayor de 20, por ejemplo, y entonces para marcarme el 95% de la actividad me tenga que ir a valores muy altos, ¿no? Pero dicho esto, más o menos por valores de encima de 22, aproximadamente por encima de 20, 22 son pacientes que están despiertos, 15 ya es un estado de anestesia general profunda, 15, 14, 16, va a depender de cada paciente, y valores más bajos pues indican ya una supresión importante de la actividad cortical, ¿no? Pero más o menos serían esos valores, aunque no existe un valor específico de SEF, ¿no? De cada paciente pues va a tener uno diferente, ¿no? Vale. Muy bien. Eso. Y, por ejemplo, en una anestesia general veríamos sobre todo ondas alfa y ondas delta, ¿no? Principalmente. Y luego, sí. Luego también hay, ligando esto, la influencia de diferentes fármacos, ¿no? Sobre la matriz, ¿no? Y estas ondas, ¿no? Creo que hay diferencias, ¿no? Alfonso, ¿qué nos puedes decir al respecto? Exacto. Vamos a ver. Alfa es súper importante. Por más estudios que van saliendo, tener actividad en alfa es lo deseado, ¿no? Nosotros, cuando perdemos la conexión corticotalámica, va a empezar a haber esa actividad en la zona alfa, ¿de acuerdo? Y es cuando vamos a tener un paciente con anestesia general. Y efectivamente, dependiendo del fármaco que utilicemos, cada fármaco va a tener una huella distinta en la matriz de densidad espectral. De tal manera que los GABAérgicos, como el propofol, el midazolam, etcétera, van a producir una intensa actividad en alfa, colores muy rojos en alfa, y en delta. Y en la zona teta vamos a tener un poco de amarillo, menos voltaje. De alguna manera será rojo, amarillo, rojo, que podría ser un poco como la bandera de España, ¿no? Cuando utilizamos ya los fármacos halogenados como el sevoflurano, etcétera, vamos a tener una actividad, es una banda mucho más ancha, con actividad con mucho color rojo, mucho voltaje, tanto en alfa como en teta como en delta. Va a ser una banda mucho más ancha, ¿no?
Y es muy interesante además, tanto en unos como en otros, que cuando los pacientes son muy jóvenes, tienen muchísimos voltajes y vamos a ver matrices muy ricas en color, y pacientes muy viejecitos, muy ancianos, muy frágiles, vamos a ver matrices con muchísimo menos color. Y de tal manera que además se ha visto, y han salido publicaciones muy interesantes, que hablan que aquellos pacientes que pierden la actividad en alfa son pacientes mucho más susceptibles a poder tener una supresión de la actividad cortical que hemos hablado al principio de la charla, ¿no? Y empezar a tener esas tasas de supresión y todo lo que con ello conlleva, ¿no? Luego, la pérdida de actividad alfa es, 1, o me estoy pasando de dosis, estoy muy profundo, o 2, este paciente probablemente sea un paciente mucho más sensible al efecto de las drogas, al efecto de todo esto, ¿no? Más frágil, ¿no? Más frágil, efectivamente. De alguna manera es una manera de poder detectar cerebros más frágiles, ¿no? O ver el efecto, claro, es lo que hablábamos antes. Y si volviéramos a la CAM, la CAM, a veces, un cerebro muy frágil con una CAM normal, pues vas a tener un paciente muy profundamente sedado, ¿no? Muy profundamente dormido, ¿no? Y luego tenemos otros dos tipos de fármacos, otros dos fármacos, que es la dexmedetomidina, que es un fármaco que en veterinaria se viene usando desde el año 95 o antes, y que vosotros habéis incorporado mucho más tarde, ¿no? Los alfa-2 agonistas, ¿no? Y estos van a producir una actividad en banda delta y alfa, pero la mayor parte suele estar en intervalo delta, ¿no? Entre 1 y 4 hercios. Y luego hay un fármaco que es muy peculiar, que es la ketamina, ¿no? La famosa ketamina. Exactamente. La ketamina, como sabéis, es un fármaco disociativo que va a producir una actividad excitatoria muy importante, y vamos a tener una actividad beta y gamma muy importante. Con lo cual vamos a tener, por un lado, mucha actividad en la zona beta, con paciente inconsciente, y probablemente índices de consciencia muy elevados, porque produce una disociación de la corteza y pérdida de consciencia por disociación. Por eso son fármacos que producen alucinaciones, ¿no? Entonces, sí, la matriz de densidad espectral se está empezando a entender ahora y se está empezando a incorporar ahora. Yo siempre recomiendo a todas las personas, a todos los anestesiólogos y a vuestros compañeros, cuando dé alguna charla o tal, que pongan la matriz siempre y que la miren, que al principio no le hagan caso, pero que vayamos viendo cómo se comporta una matriz en un paciente anciano, que vayamos viendo cómo se comporta en un paciente joven, que si un paciente es hemipotensa, inmediatamente me vaya a la matriz para ver qué efecto ha producido, que si está hipercápnico, mire la matriz, que si pongo un analgésico, mire la matriz, que si hay un sangrado importante, mire la matriz. Y al final, cuando hayamos visto 500 matrices, pues será la matriz la que ya te hable y te diga, mira este paciente, mira esto, ¿no? Y una pregunta, Alfonso. Sí. A mí me gustaría que nos hablases un poco sobre el fenómeno, el feeling de los halogenados. No sé si tiene relevancia clínica o qué nos puedes contar. Bueno, el feeling de los halogenados, sin más, es que cuando tienes una actividad en alfa y en delta y no tienes actividad en teta, probablemente estés por debajo de MAC, tengas que subir un poquito la dosis para conseguir ese estado hipnótico adecuado, ¿no? Eso se llama feeling porque se rellena de rojo esa zona intermedia entre la zona alfa y la zona delta, ¿no? Se pone rojito y lo llenamos todo. Y eso lo conseguimos a veces subiendo un poquito la CAM del sebo o la CAM del halogenado, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Sí, solo por yo doy la visión del anestesista profano, también corrígeme, Alfonso, si me equivoco, podríamos, simplificando quizá demasiado, decir que un poco la huella de los halogenados en esa matriz es un poco como una banda toda unida, ¿no? De colores más naranjas o rojos oscuros. La huella de los GABAérgicos, siendo el prototipo del Propofol, es un poco dos bandas anaranjadas o rojas, ¿no? En delta y en alfa, con una banda un poco más tenue en teta, ¿no? Se podría parecer un poco a la bandera de España, de nuestro país. Y quizá luego la dexmedetomidina o la ketamina sería pues parecido a estos GABAérgicos, pero con esa banda superior un poquito más alta. Repito, Sí. sobresimplificando En ketamina mucho, en ¿no? alto, sí, ketamina en alto, y en Sí. la dexmedetomidina más en delta, más en bajo. En ketamina vamos a tener la zona beta, la zona rápida, actividad muy importante, sí. Perfectamente. Pues ahora, adueñándome un poco de tu metáfora, Alfonso, te voy a preguntar por esa transición al mar, ¿no? A mí recientemente me tocó en mi centro de trabajo revisar un poco el tema del coma barbitúrico o el tratamiento, pues bueno, de las traumas cerebrales agudos, y quería preguntarte un poco, cuando nosotros tenemos un paciente, ¿no? Pues que según las indicaciones que tenemos escritas, ¿no? Por un estatus epiléptico refractario, por una hipertensión intracraneal,
o por una cirugía neurovascular queremos llevarlo a un estado de coma, ¿no? Repito, básicamente se llama coma barbitúrico, pero hoy en día sabemos que se puede hacer, aparte de con barbitúricos, pues con propofol, o si no hablamos de un caso de hipertensión intracraneal, incluso se puede llevar a cabo con fármacos halogenados, ¿no? Pero cuando queremos llevar a un paciente a este estado, ¿qué cambios vamos a apreciar en los índices de conciencia en la matriz o cómo vamos a poder tener un poco de feedback de que estamos en un lugar correcto sin pasarnos, si es que se puede? Bueno, evidentemente lo que vamos a encontrar son índices de conciencia muy bajos y tasas de supresión, que lo hemos visto anteriormente, muy altas, ¿no? Quizá del 50% o más, ¿no? Depende de lo que queramos suprimir. Evidentemente, si no estamos consiguiendo las tasas de supresión, pues no estaríamos logrando el objetivo terapéutico de disminuir la actividad cortical, pero va a ser siempre valores de conciencia muy bajos con tasas de supresión muy elevadas. Luego hay algún monitor que tiene lo que llaman el bars count, que de alguna manera te dice las bar suppression, es decir, los segmentos de actividad o los patrones de actividad seguidos de patrones de supresión que tiene el paciente, ¿no? Y esto se llama los brotes minuto, ¿no? Pero sí, valores de conciencia muy bajas con tasas de supresión elevados. Y corrígeme también si me equivoco, pero ¿se podría llegar a apreciar este patrón de brote-supresión en la matriz de densidad espectral como unas rayas o unas muescas profundas azul oscuro seguidas de actividad, ¿no? O sea, no es un mar uniforme azul, sino que vemos unas indentaciones con cierta periodicidad. Claro, vamos a ver en el momento que salta la supresión, vamos a ver exactamente como una especie de raya en la matriz de densidad espectral, seguido de otra con poquita actividad abajo, todo muy azul y muy importante que a veces esto no se debe de confundir, puesto que estos monitores en las reanimaciones, en los cuidados intensivos, hay muchos artículos que hablan del uso de estos monitores para la detección del estatus no convulsivo de los pacientes, ¿no? Y hay mucha publicación y evidentemente hay veces que se ven imágenes muy bonitas porque se producen una matriz con zonas de una actividad explosiva seguida tal, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es como una línea que aparece azul en el monitor, en la matriz de densidad espectral, pero que no se deben de confundir nunca con esto que os comento, que son los estatus no convulsivos. Y decir que estos monitores nos dan una información un poco grosera, ¿no? Para saber esto nos sirve de una alarma, una alerta para poder llamar al neurofisiólogo para que haga el electroencefalograma y pueda ver si efectivamente es un estatus o no. Un estudio arreglado. Yo no me canso de comentarlo siempre que los anestesistas tenemos el sesgo de MacGyver, o sea, no nos podemos resistir a darle 4 vueltas de tuerca a todos los instrumentos que tenemos para intentar darles usos nuevos. Pues no te digo los veterinarios, que además lo reciclan todo, lo reciclábamos todo en su día, ¿no? Qué bueno. Y bueno, yo ya he dicho al principio que soy como Fernando Hierro y me retuerzo y me resisto, ¿vale? Entonces, Alfonso, piensa bien lo que vas a contestar, ¿vale? ¿Qué es mejor, la monitorización mediante la CAM frente a la monitorización de profundidad mediante un EEG? Y esto, a ver, ahora te lo lanzo también porque resistiéndome, ¿vale? He leído algún artículo ya clásico ya dentro del mundo de la anestesia, ¿no? En el que comparaban la monitorización CAM contra otros sistemas de monitorización de profundidad anestésica y decían que, o si asimilaban por lo menos, que los despertares intraoperatorios en ambos eran lo mismo. Entonces, a mí me parece muy bonito lo de la matriz, todo esto, pero la CAM... La CAM es la CAM, está claro. Pero yo soy más de monitorización de la conciencia. Y te voy a dar mi argumento, ¿no? Venga, eso es lo que quiero escuchar, hombre. Bueno, es cierto ese estudio que salió, que además generó bastante impacto, ¿no? En el que se comparaba, uno, mediante mantenimiento de la anestesia en los valores recomendados entre 40 y 60 para evitar el despertamiento operatorio, y por otro lado, el uso de la CAM, en el que ponían alarmas entre 0,7 y 1,3 Mach, ¿no? Que realmente tampoco se utilizan alarmas en los quirófanos, pero bueno, cada vez que estaba por debajo de 0,7 se ponía más anestésico y si estaba por encima de 0,3, de 1,3 se bajaba. Y efectivamente encontraron que en los dos grupos la incidencia de despertar era la misma, pero ojo,
también se encontró que porque esto era en cirugía de alto riesgo, y se sabe que en cirugía de alto riesgo la incidencia del despertamiento operatorio, más o menos, si no se utilizan monitores de conciencia, era del 1%, ¿no? Y en anestesia general parece que está entre el 1 o 2 por 1000, cuando no se utiliza nada, ningún monitor de conciencia, entre 1 o 2 pacientes de cada 1000, pues el paciente va a recuperar la conciencia durante la anestesia, que podemos pensar, pues qué poco, ¿no? Bueno, qué poco, pero en Estados Unidos a lo mejor son entre 20.000 y 40.000 pacientes al año operados en conciencia, ¿no? De hecho, en su día había en Estados Unidos incluso alguna asociación de Victims of Awareness, ¿no? Es que es una complicación seria, ¿no? Eso puede generar estrés postraumático. Mira, recientemente estuve con un compañero vuestro y me dijo que había tenido en la entrevista, en la consulta preanestésica, había tenido un paciente operado hace muchísimo tiempo con un despertamiento operatorio que tenía que ahora operarse de una patología, de un tumor, de un cáncer, y que le dijo que le pusieran quimioterapia y todo, pero que él no iba a volver a operarse, que no iba a volver a pasar por aquello que pasó hace 30 años. Claro. Porque generó un síndrome de estrés postraumático importante en este paciente, ¿no? Entonces, en este estudio encontraron que había una disminución porque quiero recordar que eran 1000 pacientes en cada grupo, y frente a la incidencia esperada, que sería de 10 pacientes, en ambos dos grupos solo hubo 2. Luego, el uso de monitores de conciencia disminuye un 80% ya la incidencia de esta complicación. Y por medio de la MAC también encontraban eso. Pero bueno, evidentemente sabemos que el despertamiento operatorio es un problema de dosis. Si en vez de 1.3 MAC ponemos a 4 MAC, probablemente no necesita el despertar, ¿no? Pero ¿cuántos pacientes estarían sobredosificados? Bueno, pues en estudios retrospectivos de este grupo de trabajo encontraron que en el grupo donde se monitorizaba por medio de la CAM, la incidencia del delirium era casi el doble que en el grupo en el que se monitoreaba con monitores de conciencia. Luego nosotros queremos evitar ambos dos problemas. Entonces sí, la CAM es un problema de dosis y evitamos el despertar, pero no todos los problemas derivados, ¿no? Y aparte es que lo que hemos hablado. Y luego, mira, ya por acabar, hace años salió en el año 2012, se publicó un artículo con 24.000 pacientes y hablaban de un concepto que era la triple low, que luego no se ha seguido mucho. Hay 2 o 3 artículos de triple low, y que lo que venía a decir es que cuando en un paciente confluyen 3 factores, que son CAM baja, índice de conciencia baja y presión arterial media baja, encontraban que estos pacientes tenían un riesgo ajustado a la mortalidad un 31% superior que los pacientes que no habían tenido este problema, ¿no? Luego, de alguna manera, esto lo que indicaba es una CAM baja, quiere decir, y un índice de conciencia baja. Es decir, a pesar de utilizar bajas concentraciones de fármacos, tenemos índices de conciencia muy bajos. Luego, probablemente estaremos aquí detectando pacientes más frágiles, ¿no? Y además acompañado de una presión arterial media baja. En el artículo hablan de 75, no sé qué os parece a vosotros. A mí 75 tampoco me parece una presión arterial media excesivamente baja, pero es lo que dice el artículo, ¿no? Y luego además decían que sí, se trataba esto con vasopresores, dependiendo del tiempo que se tardara en tratarlo, el riesgo ajustado a la mortalidad disminuía hasta que, si se trataba de forma inmediata, era la misma que pacientes que no habían tenido eventos de triple low. Luego, de alguna manera, la monitorización de la conciencia permite detectar pacientes más frágiles, pacientes más susceptibles, y ver el efecto. Y la CAM lo que nos mide es la concentración. Con lo cual, yo concluiría que yo soy más de monitorización de la profundidad anestésica del EEG, de los monitores procesados, que de la CAM. Bueno, vale. No sé si te he convencido o no. Me has convencido. Me rindo. Iniesta, méteme el gol. Bueno, fantástico. Yo quiero aprovechar también a preguntarte, Alfonso, no me puedo resistir, un poco conectando con ese afán de improvisación, si hay algo descrito, que creo que sí, de alterar la posición del sensor de electroencefalograma, ¿no? Muchas veces, pues por características anatómicas del paciente o por el sitio donde se va a operar o por logística del propio quirófano, tenemos la frente, ¿no? O la sien o la comisura ocular del paciente bloqueada, ¿no? Entonces, podemos adecuar ese sensor a otra posición basándonos un poco en algunos criterios neurofisiológicos o otras posiciones que estén descritas. Pues la verdad es que sí. Bueno, realmente las casas comerciales recomiendan el uso frontotemporal en la frente, porque es donde se han llevado a cabo los miles de estudios que hay sobre esto, ¿no? Porque hay miles de publicaciones. Pero sí es cierto que ha habido grupos de trabajo que han probado a colocar los sensores en otras localizaciones con parecidos resultados, ¿no? Antes de no poner nada, parece que es mejor ponerlo en otras localizaciones, y las que están descritas son en una posición occipital. Hay otra posición que es
mandibular, colocando el sensor número 1 en la zona temporal y el resto del sensor en la zona mandibular, otra posición nasal y otra posición auricular por detrás de la oreja. Realmente la actividad eléctrica se transmite, entonces la podemos medir, pero en zonas un poco más alejadas. Igual que en el electroencefalograma, a veces podemos detectar la presencia de electrocardiograma. Cuando veamos una actividad que es la misma que tenemos en el electrocardiograma, en el monitor hemodinámico, y esto suele ocurrir cuando tenemos profundidad de la conciencia muy grande, ¿no? Donde no hay una actividad de base cortical y vamos a poder ver esa actividad del corazón que se superpone exactamente. Igualmente que podemos ver de abajo arriba, podemos ver también en otras posiciones, pero eso es la recomendación de las casas comerciales, es la frontotemporal. Perfecto, pues eran gran respuestas, ¿no? Me quedo con esa frase, ¿no? Mejor que nada es ponerlo en una nueva posición, pero lo ideal, sabemos todos que si podemos... Exacto. Frontotemporal. Muy bien. Y bueno, me has convencido con los monitores de profundidad anestésica, pero ¿crees que los monitores de profundidad anestésica a día de hoy es lo ideal o crees que el día de mañana o cómo tienen que ser esos monitores para ser ideales? Hombre, yo creo que ahora, a día de hoy, tenemos ya una herramienta bastante útil, ¿no? Podríamos decir que es una ventana al cerebro, ¿no? Cosa que antes ni siquiera teníamos en cuenta, ¿no? Que todo es mejorable. Pero lo importante yo creo que es que los profesionales, los anestesiólogos que utilizan, conozcan un poco de todo lo que hemos hablado y mucho más. Pensemos que estamos hablando en una hora de todo lo que es la monitorización de la actividad eléctrica cerebral, pero que hay una especialidad de compañeros vuestros que es la neurofisiología, que son 4 años. Quiero decir que las ondas dan muchísimo de sí. Entonces, probablemente... Uno, nos quedamos en que no solo es el valor numérico, aunque a mí el valor numérico me gusta porque hay miles es un valor objetivo, ¿no? Y hay miles de artículos que dicen que manteniendo los índices de conciencia entre 40 y 60 mejoramos mucho los resultados del paciente. Lo ideal sería personal entrenado en poder interpretar la matriz de densidad espectral para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, no es un valor numérico solo, hay que meterlo en un contexto, sabemos que es una pequeña ventana. Y volviendo al tema del fútbol, había un programa antes que era Estudio Estadio que tenía una sección que era lo que el ojo no ve, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Qué bueno. Entonces, esto sería un poco lo que el ojo no ve. Los monitores lo que nos ayudan es a ver cosas que el ojo no ve, ¿no? Y luego podremos tomar decisiones, ¿no? Porque al final es el anestesiólogo el que decide. Las máquinas se equivocan y las máquinas, como hemos visto, a veces tienen artefactos, ¿no? Entonces, para mí el monitor ideal, pues a futuro será un monitor que integre muchas más cosas. Probablemente el futuro está muy ligado a la inteligencia artificial, probablemente al Big Data, y todo esto va a ser probablemente gracias a la aparición del 5G, va a haber un desarrollo muy importante. Y bueno, yo creo que hay muchas más cosas, ¿no? Probablemente que salgan alarmas o que el monitor nos indique posible, yo qué sé, sobredosis de paciente, valore suprimir esto, o posible actividad eléctrica, yo qué sé, un complejo punta onda, ¿no? O bueno, pero vamos, el monitor ideal debería ser un monitor que fuera... Lo primero, que tenga disponibilidad, que esté presente en todos los quirófanos para que se pueda utilizar. Amén. Es decir, claro, para poder usar algo tiene que estar en el quirófano. Probablemente ahí las casas comerciales también tengan un punto en hacerlos disponibles vía... bueno, precio o lo que sea, ¿no? Sí, que sea fácil de usar e interpretar, que sea barato, porque evidentemente sabemos que una limitación siempre es el precio, y que tenga evidencia científica, que haga lo que dice que hace, que tenga estudios y evidencia científica de lo que puede hacer. Y yo creo que probablemente también el futuro venga en la integración con otra serie de parámetros, ¿no? La integración con monitores hemodinámicos, porque como hemos visto, una hipotensión puede tener efecto también sobre la actividad cortical, la integración con monitores de nocicepción, etc., ¿no? Yo creo que en los próximos 10 años va a haber un cambio importante en todo lo que es la ciencia médica, ¿no? Ya lo estamos viendo, de hecho, ¿no? Sí, yo, sí que me gustaría, ¿no? O quizás la petición que yo hago al futuro de estos monitores de consciencia, y un poco entroncándolo con lo que se está hablando ahora, investigando en sepsis, es determinar como fenotipos de pacientes, ¿no? O situaciones cerebrales o predisposiciones a eso, a una fragilidad o una respuesta a determinados fármacos, y ojalá, yo lo pienso como anestesista, poder seleccionar ya el fármaco hipnótico que vamos a usar según parámetros que veamos en monitores de conciencia antes de inducir al paciente. Repito que esto es mi apuesta personal por donde
Me gustaría que fuesen... Sí, una anestesia a la carta, ¿no? Efectivamente. Qué interesante, Claro, Luis. personalizada, una anestesia personalizada Sí. para cada paciente y en cada momento. Sería lo ideal. Genial. Bien. Pues oye, Alfonso, antes de cambiar un poco de sección en la entrevista, queremos darte las gracias por cómo te hemos exprimido cerebralmente, porque nos has aportado muchísimo conocimiento y te hemos acosado preguntas. Y ahora queremos darte el honor de inaugurar una nueva sección en nuestro podcast. Va a ser una pregunta que vamos a hacer a todos los invitados y que nos va un poco a servir para analizar las percepciones subjetivas de diferentes profesionales de diferentes campos respecto a la anestesia, ¿no? Y te hago ya la pregunta seguidamente, no te asustes. Sorpréndeme. Redoble de tambor. Sí. Atención. Alfonso, en caso de que tuvieses que ser operado de una hernia inguinal, ¿qué tipo de anestesia preferirías que se te administrase? ¿Anestesia general o anestesia locorregional, pues con o sin sedación? Y además tienes que razonar un poco tu respuesta. Pues hombre, para una hernia inguinal, Sí. que es una cirugía, entre comillas, Sí. menos. Pero bueno, lo tengo claro, yo creo que lo tengo claro. Sí, anestesia general, sin duda. Ostras. Pero en mi caso, bueno, pues yo soy una persona muy nerviosa, entonces a mí me gusta entrar, dormirme, me han dicho que el Propofol, no lo he probado nunca, produce un sueño maravilloso, ¿no? Entonces dormirme y despertarme cuando está todo hecho, ¿no? Pero con dos condiciones. Una, que haya un anestesiólogo a mi lado durante todo el acto quirúrgico Claro que sí. y que esté bien monitorizado para que pueda ver todo lo que el ojo no ve, como hemos hablado. Y con esas dos premisas, sin duda ninguna, anestesia general. Porque, bueno, yo quería aprovechar además para comentaros que, bueno, me habéis tratado de experto. Yo soy experto porque llevo 22 años en esto, ¿no? Y trabajo en la industria, pero realmente todo lo que yo he aprendido en estos años, y sigo aprendiendo cada día, porque yo aprendo todos los días. Yo veo una imagen nueva. Yo creo que la matriz densidad espectral nos va a dar mucho conocimiento en el futuro. Todo lo he aprendido de vosotros, ¿no? De los anestesiólogos con los que trabajo día a día y con los que he pasado muchísimas horas en quirófano, ¿no? Que además me parece que es una especialidad realmente poco valorada, poco conocida. Creo que es el centro y el motor del hospital. Si no hubiera anestesiólogos, desaparecería prácticamente la sanidad, y que tenéis además una responsabilidad brutal todos los días en el quirófano con los pacientes, ¿no? Porque no olvidemos que las personas que están allí son padres, hermanos, novios, mujeres, amigos de todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que es una profesión, una especialidad muy a valorar. Pues muchas gracias, Alfonso, y por inaugurar estas entrevistas, ¿no? Este formato de entrevista y empezar a formar parte de esta comunidad hablando de anestesia. Mil gracias. Sí, Pues sido gracias a vosotros. Un honor tenerte con nosotros, Alfonso. Bueno, ha sido muy divertido además, lo he pasado muy bien, ¿eh? Así que, nada, muchísimas gracias. Anima al resto a participar, que... Sí, No descartes volver a ser invitado, no descartes volver a ser invitado. bueno, fenomenal. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Chao. Bueno, tío, hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.